Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Shita. Tú. 34. Capítulo 34. Eres un poco extremo. Ran y Uta se miraron, con los rostros llenos de asombro. Incluso Megumi, que solía tener una expresión impasible, mostró un atisbo de sorpresa evidente en sus ojos. Las tres chicas, cada una con sus propios pensamientos, siguieron a Makoto fuera del aula, dejando al equipo 7 atrás, esperando en el mismo lugar. Naruto miró con anhelo la espalda de Makoto, con una expresión que parecía la de un cachorro abandonado. Los cuatro llegaron a una pastelería. Señora, 4 raciones de dango, dijo Makoto con naturalidad mientras se sentaba. Bueno. La señora Yukino Shita sonrió en respuesta. Utilizando los ahorros que había acumulado durante esos 4 años, junto con el patrocinio de Makoto, había abierto esta pequeña tienda, que ya se había hecho algo famosa en Konoha. Al ver entrar a Makoto con 3 niñas pequeñas, su mirada recorrió discretamente sus rostros. Poco después, trajeron a la mesa 4 porciones de dango. La señora Yukino Shita aprovechó la oportunidad para preguntar. Makoto-kun, estos 3 deben ser, sí, los genin a los que me encargo de instruir. Entonces son verdaderamente afortunados. La señora Yukino Shita sonrió y dijo, llámame si necesitas algo. En el instante en que se dio la vuelta, sus dientes perlados mordieron suavemente su labio inferior, y un atisbo de reticencia brilló en sus ojos. Ninguna de mis 2 hijas logró convertirse en alumna de Makoto. Ese viejo, Sarutobi Hiruzen, estaba atacando deliberadamente a mi familia. Nishikawa Makoto probó un dango. No es dulce. Para ser precisos, no tan dulce. La señora Yukino Shita recordaba perfectamente sus gustos, le encantaban los postres en su vida anterior, y lo mismo ocurría en esta, pero la primera vez que vino a esta tienda, el empalagoso sabor japonés casi lo envió al más allá. Desde entonces, la señora Yukino Shita lo recordaba, y cada vez que él venía, ella ajustaba el dulzor por separado para él. Comió mientras decía con naturalidad. Si no quieres seguirme, puedes irte ahora y volver a la Academia Ninja para repetir el año. Para ser sincero, cuando vio la lista de esas 3 chicas, él también se quedó un poco atónito. No le había especificado a Hiruzen a quien quería. Con tal de que no fueran Naruto y Sasuke, cualquier cosa le parecía bien. Originalmente, había pensado que el anciano le asignaría a las hermanas Aizono y que luego añadiría a algún personaje secundario cualquiera para completar la historia. El resultado fue esta combinación. Pero pensándolo bien, era comprensible.
Desde su graduación anticipada, las calificaciones generales de Ran siempre habían sido superadas solo por las de Sasuke. Si bien las calificaciones teóricas de Sakura y Yukino eran excelentes, su desempeño en combate práctico era demasiado deficiente. Megumi era una especialista con habilidades de sigilo de invisibilidad al máximo nivel, una prodigio sumamente desequilibrada. Utaa, tras 4 años de estudio, era bastante normal en todos los aspectos, una estudiante típica de clase media alta. Las 3 chicas intercambiaron una mirada. Finalmente, fue Megumi quien habló primero. Después de todo, de los 3, solo ella había tenido comunicación formal con Makoto. Nishikawa-kun. Megumi, durante el horario laboral debes llamarme Sensei. Lo siento, Makoto-sensei. Megumi dudó un momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Al ver que Makoto asentía, respiró hondo. ¿Por qué mataste a Sawanaga-kun en aquel entonces? Al oír estas palabras, las 2 chicas que estaban a su lado se pusieron nerviosas. Megumi sentía que esa pregunta no solo era suya, sino también la razón fundamental por la que los otros 2 temían a Makoto. Si lograran resolverlo, tal vez podrían aliviar ese miedo en sus corazones. Si quien hiciera esa pregunta fuera Tomoya, Makoto ni se molestaría en responder, o simplemente contestaría con quería hacerlo. Pero al mirar los ojos sinceros de Megumi, arqueó una ceja. Odio a los violadores más que a nada. TSK, la gente es así. ¿Puede la reacción al encontrarse con una heroína hermosa ser la misma que al encontrarse con un protagonista masculino repugnante? Al oír esto, las 3 chicas mostraron de repente expresiones de comprensión. Así fue en efecto, no tenían pruebas de que Sawanaga Taisuke hubiera hecho tal cosa, pero tampoco creían que Makoto fuera a mentir. Para alguien tan fuerte, enfrentándose a gente tan insignificante como ellos, no había necesidad de mentir. La mirada en los ojos de Utaa se suavizó un poco. Porque ella también odiaba a esa clase de gentuza. Ran dudó un momento y luego preguntó con cuidado. Entonces, si alguien ofende a Makoto-sensei en el futuro, ¿qué harías? Lo preguntaba en nombre de su amiga de la infancia. Kudo Shinichi, quien estaba investigando a Makoto. Desafortunadamente, Makoto aún no sabía que Shinichi también se había unido al equipo de investigación, por lo que, naturalmente, no entendió el significado más profundo detrás de la pregunta de Ran y respondió con calma. Mátenlos. Las 3 chicas volvieron a quedarse atónitas. Si alguien me ofende, ¿por qué no lo mataría? La expresión de Makoto era tranquila. Por supuesto, si hay una forma más divertida de morir, también podría intentarlo, como el método de Akizuki Kozo. Makoto-sensei, Utaa no pudo evitar quejarse, eres un poco extremista. Vale, basta de tonterías. Nishikawa Makoto hizo un gesto con la mano y preguntó. ¿Quieres volver para repetir el año o no? Las 3 chicas intercambiaron miradas de nuevo. Nadie se opuso. La respuesta era evidente. Aplausos, aplausos. Makoto dio una palmada. Muy bien, ya que todos se han decidido, estudien mucho conmigo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Aunque ya nos conocemos, presentémonos formalmente. Hablemos de lo que nos gusta, de lo que odiamos, de nuestros sueños para el futuro, de ese tipo de cosas. ¿Quién quiere empezar? Las 3 chicas pensaron por un momento, y finalmente fue Ran, que era relativamente más extrovertida, quien habló primero. Yo soy Mouri Ran, de la Academia Shuchiin, oh no, acabo de graduarme de la Academia Ninja. Hizo una pausa. Me gustan las cosas dulces y picantes, y el karate. No me gustan las cosas grasosas, ni los insectos y cosas así. Mi sueño para el futuro es, en ese momento, hizo una breve pausa, y la figura de cierta persona apareció involuntariamente en su mente. Pero al percatarse de que Makoto estaba frente a ella, cambió sus palabras a tiempo. Mi sueño es convertirme en la mejor karateka de Japón. Makoto lo intuyó, pero no lo reveló. Entonces tu sueño ya se ha hecho realidad. Cuando regreses, podrías darles una paliza a todos esos japoneses. Megumi dijo entonces. Me llamo Kato Megumi. Me gusta, me gusta jugar con mi teléfono, pero como en este mundo no existen, no puedo hacerlo ahora mismo. Un nuevo pasatiempo que tengo es investigar el ninjutsu de este mundo, aunque no lo estoy aprendiendo muy bien. Odio que me engañen. Mi sueño para el futuro, es cambiar yo misma. Finalmente, fue Utaa. Soy Kasumigaoka Utaa. Me gusta leer y escribir, odio la comida demasiado grasosa y mi sueño para el futuro, hizo una pausa y añadió. Aún espero alcanzar un mayor éxito en el mundo de las novelas ligeras. Antes, habría añadido una frase sobre odiar a los Golden Retrievers que son malos perdedores.
Pero en los últimos 4 años, su relación con Eri ya se había suavizado considerablemente. Después de que las 3 chicas terminaron de hablar, todas miraron a Makoto. El significado era evidente por sí mismo. Makoto parpadeó. Todos conocen mi nombre. Lo que me gusta es el gran poder y las chicas hermosas. Odio a los idiotas como Sawanaga Taisuke que me dan náuseas. Mi sueño futuro es alcanzar un gran poder, superar mis límites, matar a la gente más repugnante, comer la mejor comida y acostarme con las chicas más hermosas. Las expresiones de las 3 chicas eran un tanto sutiles. Por no mencionar nada más, el simple hecho de que pudiera decir algo como acostarse con las chicas más guapas sin cambiar su expresión ya era difícil de digerir para ellos. De acuerdo, paremos aquí por ahora. Makoto se puso de pie. Mañana a las 8, espérame en el campo de entrenamiento 7, en las afueras del pueblo. Ven bien preparado, trae kunai, sellos explosivos, espadas y cualquier otra arma. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Megumi y los otros 2 charlaron un rato más y luego cada uno siguió su camino. Megumi y Yuta vivían juntas, así que, naturalmente, caminaban juntas. Los 2 caminaron por el camino de regreso a la residencia Sawamura, charlando sobre esto y aquello. Justo cuando se acercaban a la puerta de su casa, ambos se detuvieron en seco. En la entrada, una persona estaba de pie. Aki Tomoya. 35. Capítulo 35. Es raro ver a alguien tan inútil como tú. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Makoto llegó puntual al campo de entrenamiento 7, situado en las afueras del pueblo. Este lugar estaba situado junto a una cascada, rodeado de un denso bosque. En la obra original, Naruto aprendió la técnica de invocación Aki con Jiraiya. Pero aunque se le llamaba campo de entrenamiento, en verano muchas chicas venían aquí a jugar en traje de baño. Por supuesto, ese no era el punto principal en este momento. Makoto no aprendió de Kakashi y llegó tarde a propósito. Cuando llegó, sus 3 alumnas, Megumi, Utaa y Ran, ya lo estaban esperando y preparadas. Para su sorpresa, también había alguien cerca que no debería haber estado allí. Aki Tomoya. La mirada de Makoto se dirigió hacia Megumi y Utaa. Ran no tenía ninguna relación con este tipo, así que el problema solo podía estar entre ellos 2. Bueno, Makoto-sensei, Aki-kun quería observar nuestro entrenamiento, dijo Utaa con cierta reticencia. Ayer, cuando ella y Megumi regresaban a casa, se encontraron con Tomoya. Tras enterarse de que su instructor Jonin era Makoto, montó en cólera en el acto e insistió en venir hoy para observar. En este punto, Utaa aún no había desarrollado los sentimientos por Tomoya que tenía en la historia original. Pero volviendo al mundo real, él ya sabía que ella era la autora de Love Metronome, y dado que las ventas de su libro habían sido muy bajas últimamente, se había ofrecido voluntariamente a usar su cuenta de Twitter para promocionarlo, invitándola a cambio a unirse a un círculo de producción de videojuegos. Él era su colaborador, así que ella no quería que la situación se volviera demasiado incómoda. Además, Tomoya no tenía otras habilidades, pero su capacidad para ser impasible y persistente era absolutamente inigualable en el mundo 2D. No fue sorprendente que Megumi y Utaa, 2 jóvenes inexpertas en las cosas del mundo, no pudieran resistirse a él. Tras escuchar esto, Makoto no pudo evitar reírse. ¿Crees que ser un ninja e ir a misiones es una especie de excursión escolar? Megumi y Utaa bajaron la cabeza en silencio. Tomoya apretó los labios con fuerza, sin atreverse a emitir ningún sonido. Desde que supo que el instructor Jonin de Megumi y Utaa era Makoto, no había podido mantener la calma. La heroína y guionista de su círculo, pasando todos los días con la persona que más odiaba. ¿Podría tolerarlo? ¿Qué podía hacer entonces? Tomoya lo pensó durante un buen rato y finalmente decidió venir y verlo con sus propios ojos. Ni siquiera había presentado el examen de graduación. 2 años antes, Iruka había determinado que no tenía absolutamente ningún talento para convertirse en ninja y lo obligó a abandonar la academia. Makoto arqueó una ceja y miró a Tomoya. ¿Para qué has venido? Tomoya no tenía nada que decir, simplemente mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. No podía decir exactamente qué pensaba, que si él estuviera mirando, Makoto no se atrevería a hacer nada escandaloso, ¿verdad? Si Makoto supiera lo que está pensando, se quedaría completamente sin palabras. Así son los idiotas que no han sido doblegados por la sociedad. Makoto comprendió los pensamientos de Tomoya con una sola mirada. Sin talento pero con ganas de destacar, sin estar dispuesto a trabajar como un loco como Lee, simplemente creyéndose el elegido, esperando a que le caiga un tramposo del cielo. ¿Crees que eres Nika?
De acuerdo, esto no es una misión, así que no la perseguiré esta vez. Makoto agitó la mano y dijo, si vuelves a hacer algo tan estúpido en el futuro, regresa a la academia y repite un año. Solo entonces Megumi y Uta levantaron la cabeza. Ran preguntó en el momento justo, Sensei, ¿qué vamos a hacer hoy? Tintineo, Makoto mostró la campana que llevaba en el cinturón. Ejercicio de supervivencia. Vuestra misión es quitarme esta campana. Si uno de vosotros la consigue, todos ganáis. Hasta las 12 del mediodía, cualquier método es válido, asesinato, trampas, mientras puedas tocarlo, te convertirás en un genin oficial. De lo contrario, hizo una pausa, señalando a Tomoya, que seguía con la cabeza agacha. Vuelve a la academia ninja, o simplemente no te conviertas en ninja, igual que él. Incluso Ran, que no conocía a Tomoya, sintió un poco de lástima por él después de escuchar esto. Qué duro, pero ninguna de las tres chicas se atrevió a protestar. Todos se dieron cuenta de que Makoto estaba de muy mal humor en ese momento. Ven a por mí con la intención de matarme. Ahora, empieza. Tan pronto como terminó de hablar, Uta habló primero. Megumi, Ran, retrocedan. Las tres chicas se impulsaron simultáneamente con las piernas, alcanzando una velocidad que superó a la de los mejores atletas del mundo, saltando hacia el bosque que tenían detrás y desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Makoto no pudo evitar sonreír. Esa es la decisión correcta en cualquier caso, solo eran estudiantes graduados enfrentándose a un Jonin. Pocos idiotas se lanzarían de frente como Naruto. Tomoya observó la dirección en la que habían desaparecido las tres chicas y apretó la mandíbula de nuevo. ¡Qué increíble! ¿Por qué no puedo tener yo un poder así? A Makoto ya no le importaba mirar a Tomoya. Simplemente se quedó allí en silencio, esperando a ver qué podían hacer esas tres chicas. ¿Qué nivel podrían alcanzar los personajes femeninos que eran indefensos en el anime costumbrista después de 4 años de entrenamiento ninja? Tenía curiosidad. El tiempo transcurría minuto a minuto. Pronto eran casi las 11, y quedaba poco más de una hora. Tomoya no pudo mantenerse en pie y se dejó caer junto al arroyo. Con semejante perseverancia, sería un milagro que lograra convertirse en un ninja. Senpai, se rindió. Recogió un poco de agua del arroyo para beber, murmurando para sí mismo. En su voz se percibía un atisbo de expectación, si Megumi o Uta tampoco podían convertirse en ninjas, ¿acaso eso no las haría tan ordinarias como él? En cuanto terminó de hablar, una mancha borrosa salió disparada del bosque. A ojos de Makoto, esa velocidad era ridículamente lenta, pero frente a una persona común y corriente como Tomoya, ya era rapidísima. Corrió. Elevó la pierna derecha bien alto, con el viento silbando, y lanzó una patada lateral. En cuanto a la habilidad en el combate 1 contra 1, entre los graduados de este año solo la superaba Sasuke, por supuesto, esto partiendo de la base de que personas como Kiba y Choji no usaban las técnicas secretas de su clan. ¿Ran es la vanguardia? Makoto arqueó una ceja y levantó la mano para bloquear. Pero en el instante en que la patada lateral impactó en el dorso de su mano, el cuerpo de Ran se desvaneció repentinamente como un espejismo. Tomoya se asustó tanto que casi dio un brinco. Makoto no se movió ni un centímetro. ¿Técnica de clonación? Las técnicas de clonación ordinarias no tienen sustancia física y solo pueden distraer al enemigo de esta manera. Zas, zas, zas. Una gran cantidad de kunai salieron volando desde todas direcciones. Esta densidad no pudo haber sido creada por solo 3 personas, claramente, habían colocado pequeñas trampas en el bosque circundante con anticipación que podían lanzar shuriken. Makoto permaneció impasible, sacó un shuriken de su bolsa y lo lanzó. Ese shuriken impactó de lleno en uno de los kunai que se aproximaban, y luego rebotó continuamente como una bola de billar. Con una serie de sonidos de ping-pong pan pan, derribó todos los kunai que se le acercaban. A Tomoya casi se le cae la mandíbula al suelo. Pero esto aún no había terminado. Bang. 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 3 kunai que habían caído al suelo emitieron repentinamente humo blanco y se transformaron en Megumi, Uta y Ran, todas habían usado la técnica de transformación para convertirse en kunai en ese preciso instante. El movimiento de Naruto. Makoto sonrió levemente. Al segundo siguiente, Megumi y Uta, una a la izquierda y la otra a la derecha, abrazaron los brazos de Makoto. Los cuerpos de las niñas de 12 y 13 años apenas comenzaban a tomar forma, sus suaves sensaciones presionando contra sus brazos a través de la ropa. Tomoya adoptó al instante una expresión de agonía. ¡No! Las 2 chicas no tuvieron tiempo de prestarle atención, gritando al unísono. ¡Vamos, Ran!
Ran se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano hacia la campana del cinturón de Makoto. 36. Capítulo 36. Golpéala hasta que se arrodille, oblígala a regresar y ser su esclava sexual. Megumi y Yuta se aferraban con fuerza a los brazos izquierdo y derecho de Makoto, completamente ajenas a que la suavidad de sus pechos estaba siendo continuamente comprimida y deformada por sus movimientos. Mientras tanto, Ran, la luchadora más fuerte de las tres chicas, llevó su velocidad al límite, con las yemas de los dedos a menos de medio centímetro de la campana del cinturón de Makoto. ¿Eso es todo? Makoto habló de repente. Al instante siguiente, su rodilla ya se había estrellado con fuerza contra el abdomen de Ran. Tos. Una nube de espuma blanca salió disparada, y Ran salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose violentamente contra el tronco de un árbol a 10 metros de distancia. Los ojos de Megumi y Yuta se abrieron de par en par. La expresión de Makoto permaneció tranquila. ¿Qué? ¿Ahora sois ninjas? ¿Tenéis miedo de que os golpeen? Al igual que Sato Kazuma, creía firmemente en la igualdad de género, si te atreves a atacarlo, no importa si eres hombre o mujer, te devolverá el golpe. Además, recibir algunos golpes ahora era una buena práctica para estas chicas. Existía un 99% de probabilidades de que más adelante las enviaran a mundos alternativos aún más peligrosos. ¿Acaso esperaban que el enemigo fuera indulgente con ellas solo por ser mujeres? La realidad solía ser la opuesta, precisamente porque eras mujer, y además, muy guapa. El enemigo querría aún más humillarte hasta ponerte de rodillas y obligarte a volver y convertirte en esclava sexual. Ran, cuya habilidad en combate en el mundo de Detective Conan solo era superada por la de Kyogoku Makoto, se recuperó rápidamente. Se limpió la espuma de la comisura de los labios, dejó escapar un grito sordo y volvió a cargar. Tras 4 años de entrenamiento especial, su fuerza probablemente ya superaba la de Kyogoku Makoto. Megumi y Yuta seguían aferradas con fuerza. Makoto, cargando a estas dos accesorios humanos, luchaba con un solo pie. Zas. 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 Carne contra carne. Ran lanzaba puñetazos y patadas simultáneamente, mientras que Makoto solo usaba un pie. Aún así, Ran ni siquiera pudo tocar el borde de la campana. Sin embargo, cada vez que Makoto hacía un movimiento brusco, los dos cuencos blandos a cada lado rozaban sus brazos, lo que le impedía controlarse del todo. En cuanto a Tomoya, su rostro ya se había puesto verde. Por favor, deja de frotar, ¿vas a dejar que luche sola? Tras repeler a Ran con otra patada, Makoto echó un vistazo a los dos accesorios que tenía a su izquierda y a su derecha. Los dos despertaron como si hubieran despertado de un sueño. Continuaron aferrándose con fuerza con una mano mientras le propinaban puñetazos con la otra. Para ser honestos, la fuerza de estas dos chicas hacía tiempo que había superado a la de las mejores boxeadoras del mundo, pero a ojos de Makoto, seguía estando al nivel de un puñetazo de maullido. A ojos de Tomoya, aquello parecía menos una pelea y más un coqueteo. Al ver que Ran estaba llegando a su límite, Makoto se giró de lado y la hizo tropezar con la pierna, luego la sujetó con la pierna en la parte baja del abdomen justo antes de que tocara el suelo, salvándola de caer de bruces. Luego, giró las manos y apretó suavemente. Ah. Megumi y Yuta se sonrojaron intensamente al instante. Tú, pervertido. Uta olvidó por completo que la persona que tenía delante tenía sangre en las manos y soltó de repente. ¿Entonces qué sugieres que haga? ¿Que te lance por los aires con chakra? ¿A esta distancia, quieres que te rompa los huesos? Entonces podrías habernos dicho que nos soltáramos. Incluso Megumi, que solía ser inexpresiva, se sonrojó y protestó en voz alta. TCH. Makoto chasqueó la lengua. Vale, culpa mía. ¿Y qué quieres hacer? ¿Que te toque de vuelta? Mientras hablaba, se levantó la camisa, dejando al descubierto unos músculos pectorales perfectos, comparables a los de una estatua de la antigua Grecia. Los tres rostros se volvieron hacia otro lado simultáneamente. Makoto se quedó sin palabras de nuevo. Oye, no es como si no los hubierais visto en la clase de natación detrás de las gafas de Tomoya, sus ojos comenzaron a derramar incontrolablemente pequeñas perlas de lágrimas. Dolor. Demasiado doloroso. Aplausos, aplausos. Makoto dio una palmada, atrayendo de nuevo la atención de las tres chicas. Aprobaste. Los tres quedaron atónitos. Olvidando su vergüenza por un momento, abrieron mucho los ojos y se miraron entre sí. Pero, sensei, no tocamos la campana, dijo Ran, confundido. Nunca esperé que lo aprovecharas. Me fijé principalmente en tu potencial.
Era como si un líder de gimnasio se enfrentara a un entrenador novato. No era necesario que el novato ganara, con tal de que demostrara suficiente potencial, obtendría la medalla. ¿A quién se le ocurrió ese plan? Megumi respondió. Yo ideé el plan. Kasumi Gaoka-senpai colocó las trampas de kunai. Ran fue el atacante principal. Utaa la miró de reojo. Megumi, esta no es Shuchin. Somos compañeras de clase, no tienes que llamarme senpai. La mirada de Makoto recorrió a las tres chicas. Cada una con su propio papel. No está mal. Hizo una pausa y luego dijo con un tono ligeramente más grave. Pero Utaa y Megumi, cuando me sujetaban hace un momento, debieron haber usado kunai, no los puños. Les dije que debían atacarme con la intención de matarme para llevarse la campana. Aún no has experimentado la crueldad de este mundo. Es posible que en el futuro el sistema de reencarnación te envíe a mundos aún más peligrosos. No seas hipócrita. Al oír las palabras aferrándose a mí, los rostros de Megumi y Utaa volvieron a enrojecer. De acuerdo, volvamos. Los próximos días no serán tan fáciles. Makoto se dio la vuelta y regresó al pueblo. Utaa lo miró de espaldas y de repente se dio cuenta de que acababa de usar el nombre Utaa. Una extraña sensación la invadió. Sensei, ella soltó de repente. Makoto giró la cara a medias. Si estuviéramos a punto de morir, ¿nos salvarías? Las palabras cayeron y el aire quedó en silencio durante unos segundos. Makoto contempló los tres rostros bonitos. Tras un instante, dijo, probablemente. Acababa de apretujar a esas chicas en sus asientos, así que lo mínimo que podía hacer era decirles algo amable. Al oír esas palabras, tanto Utaa como Megumi sintieron una extraña sensación recorrer sus corazones. Ran reaccionó un poco más despacio, después de todo, todavía tenía a Shinichi en su corazón. Pero su impresión de Makoto también mejoró un poco de forma inconsciente. Volvamos atrás. Makoto se dio la vuelta y siguió caminando. Bueno. Los ojos de Utaa se curvaron formando medias lunas. Incluso los labios de Megumi se curvaron en una leve, casi imperceptible, sonrisa. ¿Qué debo hacer, Shinichi? Ran caminaba detrás, y sus sentimientos se volvían cada vez más complejos. En cuanto a Tomoya, nadie le prestó atención. 37. Capítulo 37. Chizuru. Mírame a mí también. Durante la cena, el ambiente a ambos lados de la mesa estaba claramente dividido. Estoy furiosa. ¿Quién se cree que es Yukino? Maldita sea, tengo que ser su compañera de equipo. Airi no había parado de quejarse desde que llegó a casa. Su boquita no paraba de balbucear, lanzando maldiciones dirigidas a Yukino. Vale, Airi. Al menos conseguimos coger la campana. Yui, en un segundo plano, desempeñaba el papel de un robot tranquilizador, hablando mientras ponía comida en el cuenco de Airi. La causa del incidente fue simple. Durante el ejercicio de hoy para capturar la campana, Airi, como la principal fortaleza del equipo, ya había aprendido los fundamentos del ninjutsu de elemento agua y elemento rayo. Su principal responsabilidad era luchar contra la instructora Jonin, Mitarashi Anko. Finalmente, tras una lucha realmente muy dura, había logrado abrir una pequeña brecha en la defensa de Anko. Pero entonces Aruno, que había estado escondido en las sombras todo el tiempo, aprovechó la oportunidad y le arrebató la campana de un solo golpe. Lo que lo hizo aún más exasperante fue que Anko decidió ser traviesa. Deliberadamente sacó solo 2 campanillas y le preguntó a Yukino con una sonrisa. «¿Solo tienes 2 campanillas? ¿A quién piensas dárselas?» Yukino pensó por un momento, y al final, se quedó con una para ella. Y le dio uno a Yui. Aunque su relación con Yui no era particularmente cercana, cuando se vio obligada a elegir entre Airi y Yui, no dudó en decantarse por esta última. Después de todo, ella no quería ser compañera de equipo de la mujer de Makoto. Esto enfureció tanto a Airi que casi perdió los estribos en el acto. Afortunadamente, al final, Anko se echó a reír a carcajadas y dijo, «Solo estaba bromeando contigo, evitando así una pelea interna». Makoto escuchaba, arqueando una ceja. Dada la personalidad que Yukino se había forjado como defensora de la justicia, él pensó que renunciaría a la suya y les daría ambas campanas a Airi y Yui. Esa chica tenía una boca muy sucia, pero en el fondo era bastante íntegra. Lo que él no sabía era que Yukino ahora también quería progresar. ¿Volver a la Academia Ninja para repetir el año? Eso sería una pérdida de tiempo enorme. Durante este tiempo, Makoto la iría dejando cada vez más atrás. Así que, tras dudar un poco, decidió quedarse con uno para ella. Yui, a quien deberías consolar esa Ina, ¿no crees? Yumiko habló de repente.
La mesa quedó en silencio al instante, y todas las miradas se dirigieron hacia Albina e Ina. Ella había sido eliminada. Durante la asignación de equipos de la mañana, la colocaron en un grupo con 2 personajes no jugables, NPC, que no servían para nada. Una vez finalizado el ejercicio práctico de agarrar la campana, el instructor Jonin dictaminó. Los 3 no estaban cualificados. Tenían 2 opciones: volver a la academia para repetir el año o abandonar los estudios directamente. Yui abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Ina ya había sonreído. No pasa nada. De todas formas, siempre fui el más débil de todos nosotros. El ambiente en la mesa se tornó repentinamente tenso. Pero Makoto, haciendo caso omiso del ambiente, preguntó directamente: ¿qué piensas hacer? ¿Repetir el año? Ina permaneció en silencio durante unos segundos. Ya no quiero ser un ninja. La instructora Jonin también lo había dicho hoy, su talento era demasiado limitado. No tenía sentido repetir el año. ¿Cómo es posible? Ina, simplemente no lo hiciste bien. Rumiko la consoló rápidamente, haciendo señas frenéticamente a los demás con la mirada mientras hablaba. Normalmente era arrogante con los forasteros, pero protegía sinceramente a su propia gente. Yui recibió la señal y estaba a punto de intervenir. No tengo ningún talento, ¿verdad, Nishikawa-kun? Ina preguntó primero. Sí, no lo haces. Makoto dijo con calma, dando un bocado a la comida. Rumiko casi se atraganta, si no fuera porque esas palabras venían de Makoto, ya habría empezado a maldecir. Entonces, ¿podré regresar al mundo real con vida? Ina preguntó con una sonrisa irónica. Si estás en peligro y yo estoy allí por casualidad, puedo ayudarte. Makoto dio otro bocado a la comida. Traducción. Puede que ayude si lo ve, pero no hará nada especial por salvarla. Rumiko parecía indignada. ¿No fue eso demasiado cruel? Esta chica te había traído el agua para el baño de pies durante 4 años, trabajando como una esclava. Justo cuando estaba a punto de hablar, sintió un pellizco en la cintura. Giró la cabeza y vio a Chizuru haciéndole señas frenéticamente con los ojos. Rumiko se tragó rápidamente las palabras que estaban a punto de salir de su boca y contuvo su indignación. Solo entonces Chizuru suspiró aliviada. Este compañero de equipo no era precisamente muy listo. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a decirle a Makoto lo que tiene que hacer? Como mujer que había tenido una relación íntima con Makoto, conocía demasiado bien la personalidad de este hombre. Lo que él diga, se hará. Si no le has ofendido y está de buen humor, hay muchas posibilidades de que te ayude. Pero si lo ofendes, solo espera a que te maten. El tema de Ina quedó temporalmente aparcado. Airi comenzó a maldecir a Yukino nuevamente. Makoto, no quiero ser su compañera de equipo. Por favor, ve a hablar con ese viejo Hokage por mí. Mientras maldecía, se apoyó en el hombro de Makoto y luego se acurrucó completamente en sus brazos, actuando como una niña mimada. Cerca de allí, Marina pensó en silencio. Si fuera posible cambiar de equipo, yo también querría cambiar. Al actuar junto a Hachiman y Saika, siempre se sintió como si sobrara. Al ver a Airi comportándose con tanta desinhibición en los brazos de Makoto, Chizuru no pudo evitar sentir un cosquilleo. Esa mañana, cuando pasó por la habitación de las hermanas Aizono de camino al baño, había oído ruidos en el interior. Como mujer que había probado el sabor de ese hermanito, estaba mucho más estimulada que Yui. Makoto, no te quedes mirando a esos dos, mírame a mí también, lo quiero muchísimo. Absorta en sus pensamientos, sus piernas se cruzaron inconscientemente bajo la mesa y se rozaron suavemente. 2 meses después. Makoto lideraba su equipo. Makoto y solo había completado 7 misiones de rango D. El tiempo restante se dedicó íntegramente al entrenamiento. Después de todo, los exámenes Chunin, o más precisamente, el plan de aplastamiento de Konoha, se acercaban. Necesitaba fortalecerlos. En lo que respecta a las directrices de formación para sus 3 alumnos, Makoto también tomó medidas diferenciadas. Megumi y Ran, sus características eran distintas, así que no hace falta dar más detalles. Uno se estaba convirtiendo en un asesino sigiloso, el otro se lanzaba de frente como un guerrero de combate cuerpo a cuerpo. Utada, tras entrenar con ella durante unos días, Makoto descubrió que tenía cierto talento con los shuriken. En primer lugar, debía desarrollarse en la dirección del estilo Tenten, pero tampoco podía descuidar su entrenamiento de ninjutsu. Sus naturalezas de chakra eran viento y fuego. Él intentaría ver si ella podía, como Danzo, unir chakra de atributo viento a sus kunai para aumentar su poder. Ahora que lo pienso, la combinación de viento y fuego le venía bastante bien a Utada.
Esta mujer estaba realmente loca cuando se trataba de secuestrar hombres. Además, tenía el rasgo de senpai con medias negras, que era lo suficientemente fogoso y atractivo. Desde esta perspectiva, su equipo era algo similar en composición al equipo Wei. Ran era el modelo de Lee, Utaa era el modelo de Tenten. La única diferencia eran Megumi y Neji, eran completamente diferentes. 38. Capítulo 38. Ran atrapado en el medio Konoha, campo de entrenamiento 3. Utaa metió la mano en la bolsa de herramientas ninja que llevaba en el cinturón, sacó 3 shuriken en cada mano y los lanzó hacia una estaca de madera situada a decenas de metros de distancia. Zas, zas, zas. 5 dieron en el blanco, 1 falló. ¡Qué raro! Utaa realmente falló. Megumi, que había estado practicando ninjutsu cerca, se acercó con un tono monótono pero con un toque de sorpresa. Todos sabían que, en la Academia Ninja, las puntuaciones de Utaa en el lanzamiento de shuriken solo eran superadas por las de Sasuke. Utaa se apartó el flequillo, que se le había pegado a la frente por el sudor, y sonrió levemente. Quizás sea porque, por fin vamos a entrar en combate de verdad. Estoy un poco nerviosa. Esta mañana, Makoto había anunciado en el campo de entrenamiento que iban a emprender una misión de rango C para poner a prueba los resultados de su entrenamiento durante este periodo. Todos los que habían estudiado en la Academia Ninja sabían que, las misiones de rango C eran diferentes de las misiones de rango D, que consistían en hacer recados y tareas domésticas. Existía una posibilidad real de tener que luchar. Aunque los oponentes eran en su mayoría matones, o en el peor de los casos gentuza de tercera categoría como bandidos o piratas, seguía siendo un combate auténtico. Mentiría decir que no estaban nerviosos. Justo en ese momento, Ran, que había estado corriendo con pesas, también se acercó gritando desde lejos. Utaa. Megumi. Makoto-sensei dijo que recibió una misión y nos dijo que volviéramos a la aldea. Para cuando las 3 chicas llegaron a la entrada del edificio Okage, Makoto ya las estaba esperando allí. Junto a él se encontraba una mujer de unos 20 años, de temperamento sereno y aspecto llamativo. Tú eres, Fujikaze Yukie. Utaa la miró de arriba abajo y soltó de repente. Megumi y Ran también la reconocieron, Fujikaze Yukie, una famosa estrella de cine del mundo ninja. Sus pocas aficiones en este mundo incluían ver películas y leer libros. Frente a 3 jóvenes con un atisbo de admiración en sus ojos, Fujikaze Yukie permaneció distante e indiferente. Makoto explicó. El cliente de esta misión es el equipo de filmación de Fujikaze Yukie. Van a la Tierra de la Nieve para rodar en exteriores. La situación actual en la Tierra de la Nieve es caótica, y somos responsables de protegerla. En ese preciso instante, un anciano demacrado con gafas redondas, que estaba al lado de Fujikaze Yukie, hizo una leve reverencia. Disculpen las molestias. Su nombre era Asama Sandayu, el manager de Fujikaze Yukie. ¿Proteger a una gran estrella? Parece sacado de una novela. Utaa se interesó. Esta misión probablemente durará medio mes. Regresen y preparen sus cosas. Nos vemos mañana por la mañana en la entrada del pueblo. ¿Sí? Las 3 chicas respondieron al unísono y se fueron a prepararse. Esa noche, en casa de Ran. Mamá, Sonoko, mañana empiezo una misión fuera del pueblo, así que no estaré en casa para cenar durante unos días. Ran anunció mientras comía. ¿Fuera del pueblo? ¿Habrá peligro? Sonoko parecía preocupada. Durante los últimos 4 años, había estado viviendo en casa de Kisakieri. No te preocupes, ahora soy bastante fuerte. Mouri Ran levantó el brazo e hizo una pose de flexión muscular. Pero después de hacer la pose, sintió cierta ambivalencia. Makoto la estaba guiando utilizando el modelo de Lee, especializándose en taijutsu. Sentía que su cuerpo se tonificaba cada vez más. No iba a desarrollar músculos, ¿verdad? Eri dijo. Estaremos bien en casa. Es la primera vez que sales del pueblo, así que ten cuidado. MMMHMM. Ran asintió obedientemente. Los 3 continuaron comiendo y charlando. De repente, Eri recordó algo. ¿Cómo te llevas con tu profesor supervisor? El ambiente se tornó delicado al instante. Incluso la extrovertida Sonoko no supo cómo responder, por supuesto que sabía que el instructor Jonin de su mejor amiga era Makoto, la persona que, en realidad, Kudo Shinichi estaba investigando. Ran guardó silencio por un momento y luego bajó la cabeza. No creo que, Makoto-sensei sea una mala persona. Hizo una pausa y luego añadió. Pero, él tampoco es precisamente una persona bondadosa. Eri respondió de inmediato. Por supuesto que no.
Ella había oído que Sawanaga Taisuke Makoto, a quien él había matado, era un violador. Pero aún así, no creía que Makoto fuera una buena persona. Si un villano pequeño mata a un villano grande, ¿eso convierte al villano pequeño en una buena persona? Oh no, espera, Makoto era el grande, ¿verdad? El mero hecho de que se atreviera a matar a alguien delante de tanta gente demostraba que era verdaderamente despiadado. Mamá, Ran dudó. Eri sonrió con dulzura pero con seriedad. No tengo ninguna otra intención, Ran. Simplemente creo que él y ese chico, Shinichi, no se llevarán bien. Si te ves envuelta en medio más adelante, te resultará muy difícil. Al oír el nombre Shinichi, Ran volvió a guardar silencio. Eri suspiró para sus adentros y no dijo nada más. No le preocupaba que su hija cambiara de opinión. Ran y Shinichi habían crecido juntos desde la infancia, su vínculo seguía siendo muy fuerte. A ella no le caía bien Shinichi porque pensaba que era un chico imprudente y testarudo que no se detendría hasta chocar contra una pared. Por suerte, el chico tenía una buena posición social. Incluso si algo grave sucediera, Kudo Yukiko y Kudo Yusaku podrían ayudar a solucionar el problema. Pero el problema era, ¿sería efectivo ese trasfondo suyo contra Makoto? A la mañana siguiente, en la entrada de la aldea de Konoha. Makoto llegó puntual con Megumi, Utaa y Ran. El equipo de filmación también se había reunido. Pero ahora había un problema, Fujikaze Yuki no estaba por ninguna parte. Oye. Sandayu. ¿Dónde está? El director gritó impaciente. Lo siento. La encontraré enseguida, Sandayu sudaba profusamente. No hay necesidad. Makoto habló de repente. Ante la mirada de todos, desapareció del lugar en un instante. La multitud quedó atónita. Ran parpadeó. Técnica de parpadeo corporal. Al segundo siguiente, Makoto reapareció. Sobre su hombro llevaba a una persona, era Fujikaze Yuki, que estaba desaparecido. En ese momento, el rostro de Fujikaze Yuki estaba completamente rojo y tenía hipo de vez en cuando. Evidentemente, estaba completamente borracha. ¿Y Yukie? ¿Cómo pudiste beber tanto? El rostro de Sandayu palideció por la impresión. Fujikaze Yuki lo miró pero no dijo nada. Makoto la subió al carruaje. Antes de irse, Fujikaze Yuki le lanzó una mirada fulminante. No es asunto tuyo. Makoto le devolvió la sonrisa y luego se dio la vuelta. Fujikaze Yuki, cuyo nombre real era Kazahana Koyuki, era la princesa del país de la nieve. Como transmigrador, Makoto lo sabía perfectamente. La razón por la que había desaparecido era que no quería regresar a la Tierra de la Nieve. El país de la nieve estaba actualmente bajo el control de su tío, Kazahana Doto. Y Doto había asesinado a su padre, el antiguo daimyo del país de la nieve, Kazahana Sosetsu, para hacerse con el poder. Para Koyuki, ese lugar era una tierra de desengaños. Por supuesto que no quería volver. Así que, después de emborracharse ayer, encontró una posada donde esconderse. Desafortunadamente, ella no lo sabía. Durante su primer encuentro ayer, Makoto le había dejado en secreto la marca del dios del trueno volador. Concretamente para protegernos de esa maniobra suya. 39. Capítulo 39. ¿Cuál es la diferencia entre esto y Conan viviendo en la casa de Ran? 5 días después, Makoto y su grupo, junto con el equipo de filmación, entraron oficialmente en la frontera de la Tierra de la Nieve. Lo que les recibió fue un mundo de hielo y nieve de un blanco puro. Todos se pusieron chaquetas gruesas de algodón. En tan solo 5 días, 2 oleadas de cazarrecompensas ya habían puesto sus ojos en Koyuki, alegando que alguien había ofrecido un alto precio por su cabeza. Luego, el grupo de Makoto se encargó de ellos. El proceso de batalla era básicamente el siguiente. Makoto primero le cortaba una mano al cazarrecompensas para debilitarlo, y luego se lo entregaba a Megumi y a los demás para que lo remataran. Les está dejando experimentar la sensación de matar a alguien. La primera vez, las 3 chicas vomitaron terriblemente. Para la segunda vez, ya se habían adaptado en su mayor parte. Al pisar oficialmente el suelo de la Tierra de la Nieve, Makoto habló de repente. A partir de ahora, nos enfrentaremos a ninjas. No serán tan fáciles de vencer como antes. Todos, presten atención. Makoto-sensei, ¿está ocurriendo algo en la Tierra de la Nieve? Megumi recordó de repente que, antes de marcharse, Makoto había mencionado que la situación en la Tierra de la Nieve es caótica. Dentro del carruaje, la expresión de Koyuki cambió ligeramente y su cuerpo se acurrucó involuntariamente formando una bola. Makoto explicó. El actual daimyo del país de la nieve es Kazahana Doto.
Ha estado saqueando las riquezas del pueblo por doquier, y nadie sabe qué planea hacer con ellas. Los ciudadanos están llenos de resentimiento. Hay rumores de que mató a su hermano mayor, el anterior daimyo, para usurpar el trono. Dentro del vagón, Koyuki tembló aún más. En ese preciso instante, se oyó la voz del director. Acamparemos aquí esta noche. Esta zona tiene buena pinta. Mañana rodaremos aquí. Todos empezaron a ocuparse. Algunos montaron tiendas de campaña, otros encendieron hogueras para cocinar. Makoto y su grupo eran los responsables de vigilar el perímetro. Nishikawa-sama. Y todos los ninjas. La comida está lista, vengan a comer. El cocinero del equipo de filmación gritó a todo pulmón. Todos se sentaron. Ran tomó una cucharada de sopa, sopló sobre ella y dijo con naturalidad. Incluso la gente de otros países conoce el nombre del sensei. ¿No es eso lo más natural? Utaa miró a Makoto, con un tono que denotaba un ligero orgullo indirecto. El discípulo personal del tercer Hokage, la espada más afilada del Hokage, el mejor transformador del país del fuego, mucha gente en la aldea dice que se convertirá en el quinto Hokage. Al oír esto, la expresión de Ran se ensombreció ligeramente. Cuanto más fuerte era Makoto, más peligrosa se volvía la situación de Shinichi. Megumi notó su comportamiento inusual. Ran, ¿te has sentido deprimida últimamente? No, en absoluto, Ran forzó una sonrisa. Megumi la miró fijamente pero no dijo nada. De hecho, desde que dejó Konoha, Tsuge Megumi había notado que algo no andaba bien con Ran. La señal más evidente era que, consciente o inconscientemente, mantenía la distancia con Makoto. Que Megumi la mirara así incomodó a Ran. Solo pudo apartar la mirada, temerosa de que la descubrieran. Afortunadamente, al final, Megumi no insistió más. No estoy comiendo. Un grito furioso provino repentinamente de la dirección del carruaje. Todos se volvieron para mirar. Vieron cómo Fujikaze Yuki apartaba de un manotazo el cuenco que Sandayu le había traído. La sopa se derramó por todo el suelo. El ambiente se volvió instantáneamente extremadamente incómodo. Voy a buscar otro tazón. Sandayu, como un padre anciano y cariñoso, no se enfadó. Simplemente cogió el cuenco a toda prisa y se marchó. Koyuki se volvió hacia el carruaje y cerró la puerta, negándose a salir. Makoto dejó su cuenco y se acercó. Makoto-sensei, no va a pegarle, ¿verdad? Utaa parecía sorprendida. Makoto la miró y le dio un golpecito en la frente con fastidio. ¿Crees que soy esa la clase de persona que soy? Utaa se frotó la frente, mirando fijamente su espalda en silencio. ¿Acaso no nos has golpeado ya bastante? Al llegar al carruaje, Makoto oyó sollozos que provenían del interior. Kazahana Koyuki. Dijo a través de la puerta. Llorando desde la noche hasta el amanecer, y desde el amanecer hasta la noche de nuevo, ¿puedes llorar hasta la muerte, Kazahana Doto? Los sollozos cesaron bruscamente. Makoto abrió la cortina y encontró a Koyuki abrazando sus rodillas, con el rostro hundido mientras lloraba. De repente, ella levantó la vista y lo miró con incredulidad. Este tipo realmente conocía mi verdadera identidad. Makoto mintió con naturalidad. Kakashi es mi colega. Koyuki comprendió de repente, dando por sentado que Kakashi se lo había contado. Se secó las lágrimas e intentó poner cara de desafío. ¿Qué quieres? Nada, dijo Makoto sonriendo y sentándose frente a ella. Solo tengo curiosidad, hizo una pausa y preguntó. Ahora mismo deberías estar intentando evitar los intentos de asesinato de Doto, ¿verdad? Si es así, deberías vivir de incógnito. Entonces, ¿cómo es que te convertiste en actriz? Makoto realmente no comprendía los procesos mentales de la gente en el mundo de Naruto, o en el mundo 2D en general. Tomemos como ejemplo a la mujer que tiene delante. Doto te persigue por todo el mundo, ¿y qué haces? ¿Te dedicas a hacer películas? ¿En qué estabas pensando? ¿No es este exactamente el mismo concepto que el de Conan viviendo en la casa de Ran? Es evidente que sabes que tu situación es peligrosa. La organización negra te está buscando por todas partes. Y sin embargo dices con la boca, no quiero involucrar a nadie más, pero tu cuerpo es perfectamente honesto, te mudas directamente a la casa de tu amor de la infancia. Asombroso. Koyuki se mordió el labio y volvió a esconder la cara entre las rodillas, sin decir palabra. Makoto se acomodó en una posición más cómoda, apoyándose contra la pared del vagón. ¿No te has cansado ya de este tipo de vida? Ya he tenido suficiente desde hace mucho tiempo. Finalmente, Koyuki habló. Volvió a alzar la vista, dejando ver sus ojos rojos y llenos de lágrimas. ¿Pero qué puedo hacer? Yo también quiero matar a ese hombre. Pero no tengo el poder para hacerlo.
Sollozo, 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 antes de que terminara de hablar, las lágrimas volvieron a brotarle. Escondió la cabeza entre las rodillas por tercera vez, sollozando desconsoladamente. Afuera, Utaa y los demás oyeron el llanto y se miraron unos a otros con confusión. ¿Nuestro profesor pervertido la había hecho llorar? Después de que los sollozos de Koyuki fueran disminuyendo gradualmente, Makoto volvió a hablar. ¿Quieres que te ayude? Koyuki levantó la cabeza de golpe y lo miró con incredulidad. Makoto continuó. La persona que tienes delante ahora mismo es el ninja más fuerte de Konoha. Matar a un simple gusano como Kazahana Doto, juntó los dedos, haciendo un gesto para insultar a cierta persona. Es como quitarle un caramelo a un bebé. Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, Koyuki habría pensado que estaba loca. Pero el joven que tenía delante era una supernova que recientemente había alcanzado la fama en la Tierra del Fuego. Quizás, realmente tenía esa confianza. ¿Cuánto dinero quieres? Koyuki preguntó. No tengo dinero. Makoto sonrió. Después de que te conviertas en la daimyo femenina del país de la nieve, si alguna vez traiciono a la aldea, recuerda dejarme una gran casa en tu país. ¿Eh? Koyuki parecía completamente confundido. Te espera un momento, ¿no eres el discípulo del Hokage? ¿Por qué traicionarías a la aldea? Makoto no respondió directamente. En realidad, solo se estaba dejando una vía de escape adicional. A menos que fuera absolutamente necesario, no lo haría. Después de todo, la Tierra del Fuego tenía las tierras más fértiles del mundo. ¿Acaso tendría que sufrir daño cerebral para mudarse a la gélida y nevada Tierra de la Nieve? Pero el problema ahora era, no solo había aparecido una mariposa, él mismo, en este mundo, sino que había llegado todo un enjambre de mariposas. ¿Quién iba a imaginar qué tipo de efecto mariposa provocaría eso? Por si acaso, era mejor dejar una vía de escape. Aunque no sabía por qué había dicho eso, la seguridad de Makoto hizo que Koyuki se sintiera mucho mejor. Se secó las lágrimas de la cara y soltó un leve resoplido. Ja. ¿El ninja más fuerte? Con suerte quedarías tercero. En su opinión, por muy fuerte que fuera el joven que tenía delante, nunca podría igualar al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, ni a ese ninja copia Kakashi. Makoto sonrió, sin molestarse en discutir. Ya verás 40. Capítulo 40. Amaterasu. Cuando Makoto salió del carruaje, 3 pares de ojos se posaron inmediatamente en él, con la mirada llena de un extraño escrutinio, todos pensaron que había hecho llorar a Koyuki. Al segundo siguiente, Koyuki lo siguió. Pero en su rostro no había manchas de lágrimas, como Utaa y los demás habían imaginado. Eso, Yukie, por favor, come al menos un poco. Sandayu se acercó con un nuevo tazón de sopa, extendiéndoselo con cuidado. Gracias. Su voz era muy suave, pero hizo que Sandayu se quedara paralizado. Miró a Koyuki con incredulidad. El cambio en su actitud era demasiado drástico. Makoto la miró de reojo. A partir de mañana, el nombre Fujikaze Yukie ya no será necesario. ¿Qué quieres decir? Sandayu miró a Makoto con incredulidad. Makoto no dio explicaciones. Observó las montañas nevadas a lo lejos. Si no fuera porque aún estaban bastante lejos de la capital del país de la nieve, le habría dicho a Koyuki, espera aquí. Iré a buscar la cabeza de Kazahana Doto y volveré. Para entonces, tu sopa todavía estará caliente. Vamos, Utaa, Megumi, Ran. Tras decir esas palabras, saltó y salió disparado en dirección a la capital de la Tierra de la Nieve. Utaa, Megumi y Ran la siguieron rápidamente. Makoto-sensei, ¿a dónde vamos? Preguntó Megumi mientras lo seguía. Matar al daimyo de la Tierra de la Nieve. El viento aullaba. Los movimientos de las 3 chicas se detuvieron simultáneamente. Tras haber reencarnado aquí durante 4 años, sin duda sabían lo que significaba ser un daimyo en este mundo. Y el tono de Makoto al decir esas palabras era como si estuviera preguntando qué había para cenar. Eso, Makoto-sensei, ¿qué está pasando exactamente? El rostro de Utaa estaba lleno de sorpresa. Durante el viaje, Makoto explicó brevemente el verdadero nombre de Fujikaze Yukie, Kazahana Koyuki, y la historia de su herencia y su venganza nacional. Las expresiones de las 3 chicas se tornaron gradualmente solemnes. Ahora lo entendieron. Ese hombre llamado Kazahana Doto realmente merecía morir. El protagonista masculino recibe una misión de protección, descubre que la clienta es una princesa atormentada por la venganza familiar y nacional, y finalmente la ayuda a recuperar su país. Utaa murmuró, con los ojos ligeramente brillantes. Es bastante parecido a la trama de una novela romántica típica. Lee menos novelas. Makoto giró la cabeza.
A lo que nos vamos a enfrentar son ninjas de verdad, no están al mismo nivel que esos ladrones de poca monta de antes. Manténganse alerta, si están en peligro, no esperen que yo los salve. Utaa sonrió en cambio. ¿De verdad? Creo que Sensei vendrá a salvarnos. Makoto giró la cabeza a medias y la miró. ¿No se había vuelto últimamente la actitud de esta chica hacia mí un poco demasiado informal? La Tierra de la Nieve tenía una población escasa. El entorno helado y nevado mantenía a la población confinada en unos pocos asentamientos limitados. Si Makoto estuviera solo, con la técnica del dios del trueno volador, podría llegar a la capital en medio día. Pero cargar con 3 pesos ralentizó el viaje. La razón principal era que tenía que llevarlos consigo. 2 días después, la capital de la Tierra de la Nieve. Al igual que la frontera, esta ciudad también estaba cubierta de hielo y nieve. La arquitectura tenía una cierta frialdad de estilo nórdico. Pero los rostros de los transeúntes no mostraban sonrisas, solo agotamiento y entumecimiento. Y las expresiones de los ninjas locales contrastaban marcadamente con las de los ciudadanos. Llevaban armaduras de formas extrañas, parecían arrogantes y actuaban como si menospreciaran a todo el mundo. ¿Qué llevan puesto? Ran miró con curiosidad a los guardias. Armadura de chakras. Makoto explicó. Puede almacenar chakra con antelación y amplificarlo durante la batalla. Un chunin que lo use puede rendir al nivel de un jonin. Además, puede disipar automáticamente el genjutsu cuando el usuario está bajo su influencia. Utaa y los otros 2 intercambiaron miradas, sus pupilas se contrajeron ligeramente. ¿Tan fuerte? Entonces, ¿por qué nos esforzábamos tanto cada día para entrenar? Makoto leyó sus pensamientos de un vistazo y se burló. Ni se les ocurra tomar atajos. Eso es muy frágil y se rompe después de unos pocos golpes. Sirve para intimidar a los novatos de nivel inferior a Jonin, pero en cuanto te encuentras con alguien un poco más duro, es inútil. Mientras hablaban, cruzaron la avenida principal de la capital. Un magnífico palacio blanco apareció al final de su campo de visión. La residencia del daimyo de la Tierra de la Nieve. Una fila de guardias con armadura de chakra custodiaba la entrada. Megumi bajó la voz. Sensei, ¿necesita que entre primero? No hace falta. La mirada de Makoto recorrió a aquellos guardias, con un tono terriblemente despreocupado. De todas formas, vamos a matarlos a todos. Giró la cabeza para mirar a Utaa. Utaa, haz lo que hablamos anoche. Utaa respiró hondo, dio un paso al frente y comenzó a formar sellos con las manos. Apenas había terminado de sellar el primer sello cuando los guardias de la entrada ya habían presentido que algo andaba mal. Ataque enemigo, al instante, más de una docena de personas se abalanzaron sobre los 4. Y los sellos manuales de Utaa acababan de terminarse. Liberación de viento. Gran avance. Sus pálidas mejillas se hincharon ligeramente, y al instante siguiente, un violento vendaval rugió. Al igual que la gran bola de fuego de la liberación de fuego y la ola de agua salvaje de la liberación de agua, este era un ninjutsu ofensivo básico de la liberación de viento. Su poder era proporcional a la cantidad de chakra del usuario. Y el poder de la técnica de Utaa, qué ninjutsu tan ridículo. El hombre de pelo morado que lideraba el grupo se detuvo en seco con una mueca de desprecio. Era el líder de los ninjas de Yukigakure, Roganadare, quien había luchado contra Kakashi 10 años atrás. Él mismo poseía una fuerza de nivel Jonin, y con la amplificación de su armadura de chakra, su fuerza había alcanzado el umbral de un Jonin de élite. Ni siquiera se molestó en usar un ninjutsu para defenderse, simplemente concentró chakra en sus manos, con la intención de destrozar las cuchillas de viento que se aproximaban. Pero en ese instante, su mirada pasó por encima de Utaa y se posó en el joven de cabello negro que estaba detrás de ella. Aquel joven se cubría el ojo izquierdo con la mano izquierda, dejando al descubierto solo el derecho, que lo miraba fijamente. Sus pupilas, originalmente negras, se tornaron gradualmente carmesí. 3 tomoes giraron rápidamente alrededor de sus pupilas y, al instante siguiente, se combinaron formando un patrón completamente nuevo. Las pupilas de Nadare se contrajeron repentinamente. Un frío penetrante se extendió desde su espalda por todo su cuerpo. Retroceder, antes de que terminara de hablar, la voz indiferente del joven se oyó desde el lado opuesto. Amaterasu. Zas, zas, zas. Llamas negras, sin previo aviso, cayeron sobre las aspas del aerogenerador que Utaa acababa de desplegar. El viento avivó el fuego. El alcance de esa llama negra se expandió varias veces en un instante, como una tormenta negra invertida, impactando con precisión a cada uno de los ninjas de Yukigakure.
Los gritos de agonía se elevaban y se apagaban. Aquellos ninjas de Yukigakure que hacía apenas unos instantes se pavoneaban, ahora rodaban por el suelo, forcejeando y gimiendo. Intentaban apagar las llamas que ardían sobre sus cuerpos con desesperación, pero solo podían observar impotentes cómo esas llamas negras se volvían cada vez más intensas, imposibles de extinguir por mucho que lo intentaran. Los ciudadanos que se encontraban cerca quedaron completamente estupefactos. Al ver a esos ninjas de Yukigakure, que normalmente imponían su fuerza, rodando por el suelo como hormigas en llamas, ni siquiera supieron cómo reaccionar por un momento. Utaa y los demás también quedaron atónitos. El aura que emanaba de aquella llama negra les hizo sentir instintivamente una sensación de pavor. ¿Qué clase de llama es esta? Sensei, le está sangrando el ojo. La voz de Megumi los hizo volver en sí. Miraron a Makoto y vieron que lágrimas de sangre corrían sin cesar por su ojo derecho, deslizándose por su mejilla. Megumi levantó la mano instintivamente y las limpió suavemente con la manga. Makoto no esquivó. Su cuerpo tembló ligeramente. La mitad por el dolor insoportable provocado por el Mangekyo Sharingan, y la otra mitad, del éxtasis. Amaterasu. El dojutsu del ojo derecho del Mangekyo Sharingan de Fugaku. En efecto, como cabría esperar de un padre y unos hijos como Itachi y Sasuke, uno de los dojutsu del Mangekyo Sharingan era compartido entre ellos. Las llamas negras ardían silenciosamente en sus ojos, reflejando las figuras que se retorcían entre ellas. Y las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse formando un ligero arco. 41. Capítulo 41. Mangekyo Dojutsu de Fugaku. Los sonidos de agonía resonaban por las calles de la capital de la Tierra de la Nieve. No solo los ciudadanos que acudieron corriendo tras oír el alboroto, sino incluso Utaa y los otros dos, que habían estado con Makoto durante 3 meses, ahora miraban con expresiones de asombro cómo los ninjas de Yukigakure eran devorados por las llamas negras. Nadare y sus subordinados rodaban frenéticamente por el suelo. Algunos intentaron desesperadamente usar el ninjutsu de elemento agua para echarse agua encima, pero en el momento en que esas corrientes de agua tocaron las llamas negras, las atravesaron como si fueran un espejismo, sin ningún efecto. Los ninjas de Yukigakure solo pudieron observar impotentes como sus cuerpos eran consumidos lentamente por aquellas inquietantes llamas negras. ¿Quién dijo que estas llamas no pueden matar gente? Makoto observaba a los ninjas de Yukigakure gemir de dolor en el suelo, con una sonrisa maliciosa asomando en la comisura de sus labios. Makoto-sensei. La voz de Megumi provino de su lado. Makoto se giró y la vio extendiéndole un pañuelo. Tomó el pañuelo y, con indiferencia, se secó las lágrimas de sangre que le corrían por el ojo derecho. Fue este gesto de alzar la vista lo que permitió a las 3 chicas ver finalmente el aspecto completo de sus ojos. Un color base carmesí, inquietantes patrones negros. ¿Qué clase de ojos eran esos? ¿Quién eres? Un rugido furioso interrumpió sus pensamientos. Todos alzaron la vista y vieron a un hombre corpulento de mediana edad que salía corriendo de las profundidades del palacio. La armadura de chakra que cubría su cuerpo era claramente de un grado diferente al del grupo de Nadare, más gruesa, más refinada, obviamente no al mismo nivel. Los ciudadanos que se habían atrevido a presenciar el espectáculo, al ver a este hombre, gritaron y se dispersaron en un instante. Kazahana Doto. El actual daimyo que gobernó la Tierra de la Nieve con métodos sangrientos. Y la persona más fuerte de la Tierra de la Nieve. Observó a sus subordinados, que seguían gimiendo y forcejeando en el suelo, mientras todo su cuerpo temblaba. Para ser precisos, no le preocupaban las vidas de esos subordinados, sino la armadura de chakra que estaba siendo consumida por las llamas negras en sus cuerpos. Para forjar la armadura chakra se necesitaba un mineral especial llamado cristal arcoíris. Este material solo se producía en la Tierra de la Nieve y era extremadamente raro. Esta fue también la razón principal por la que mató a su hermano y usurpó el trono en aquel entonces. ¿Hiciste esto? Doto fulminó con la mirada a Makoto, rechinando los dientes. Makoto ni siquiera se molestó en desperdiciar palabras. Metió la mano en su bolsa de herramientas ninja, sacó un kunai y lo arrojó con indiferencia. Doto se rió furioso. ¿Un ataque de este nivel? Balanceó su brazo, cubierto por su armadura de chakra, y apartó el kunai de un golpe. La barrera automática de la armadura chakra hacía que las armas arrojadizas ni siquiera pudieran traspasar su defensa. Pero en ese instante, Makoto, que se encontraba a decenas de metros de distancia, apareció de repente a su lado, y con su mano izquierda atrapó con calma el kunai que acababa de ser desviado. Imposible. Las pupilas de Doto se contrajeron bruscamente.
Makoto no le dio tiempo a reaccionar. El Rasengan que ya había formado en su mano derecha se estrelló contra él con toda su fuerza. Auge, se oyó una violenta explosión y una densa humareda se elevó. A lo lejos, Megumi y los otros dos observaban con los ojos muy abiertos e incrédulos. ¿Demasiado rápido era esta una batalla al nivel de un Jonin? Nuestros ojos ni siquiera podían seguir el ritmo de los movimientos. Una figura imponente retrocedió tambaleándose entre el humo. Era Doto. Su cabello, antes impecablemente peinado hacia atrás, ahora estaba despeinado y le caía sobre la frente. Más del 40% de su armadura de chakra reforzada estaba destrozada, y las partes expuestas estaban cubiertas de grietas. ¿No te lo dije? Makoto salió lentamente del humo y dijo: los ninjas de este país no son más que basura que se fían de esa armadura. Megumi y los demás asintieron pensativamente. ¿Quién te envió? Te pagaré 10 veces más. La voz de Doto ya empezaba a sonar débil. Él mismo tenía una fuerza de nivel Jonin, pero aquel intercambio de palabras le bastó para darse cuenta de la realidad, no podía vencer a aquel joven que tenía delante. La expresión de Makoto no cambió mientras seguía caminando hacia él. Al ver esta reacción, Doto supo que no había lugar para la negociación. Apretó los dientes y rápidamente hizo sellos con las manos. Liberación de hielo. Ventisca de dragones gemelos. Auge. 2 dragones de hielo, portando ventiscas consigo, emergieron de las capas de hielo circundantes y rugieron mientras se abalanzaban sobre Makoto. Este era el ninjutsu más poderoso de Doto. La ventisca provocada por los 2 dragones de hielo obligó a Uta y a los otros 2 a retroceder repetidamente. Observaron cómo los dragones de hielo que oscurecían el cielo se abalanzaban sobre Makoto, y sus rostros palidecieron. «Makoto», exclamó Megumi, sin poder evitar gritar. Al ver esto, una sonrisa triunfal apareció finalmente en el rostro de Doto. Con semejante ventisca, aún puedes lanzar tu kunai hasta aquí. Aunque no había comprendido del todo el principio que explicaba el movimiento instantáneo de Makoto, seguía siendo un Jonin y había intuido vagamente que estaba relacionado con ese kunai. Pero ahora, con vientos tan fuertes, incluso si lanzara su kunai, este se desviaría de su trayectoria. No esperes que el mismo truco funcione conmigo, Kazahana Doto, por segunda vez. Sin embargo, Makoto cerró el ojo derecho. En cambio, dirigió su ojo izquierdo hacia Doto. Auge. Los 2 dragones de hielo se estrellaron contra el suelo, engullendo por completo el lugar donde Makoto había estado parado hacía apenas unos instantes. La violenta energía de la liberación de hielo explotó, floreciendo en una gigantesca flor de hielo en medio de la calle. Para ser precisos, no fue un verdadero lanzamiento de hielo. La Tierra de la Nieve no poseía el Kekkei Genkai de liberación de hielo como el clan Yuki de Kirigakure. Utilizaron la técnica de liberación de viento, combinada con el entorno helado y nevado de la Tierra de la Nieve, para crear a la fuerza el efecto de liberación de hielo. Ja 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 ja. Doto se rió a carcajadas. A lo lejos, los rostros de Megumi y los otros 2 estaban mortalmente pálidos. Uta apretó los dientes, sacó un kunai de su bolsa de herramientas y se preparó para correr hacia adelante en busca de apoyo. En ese instante, ¿por qué estás tan feliz? La voz repentina provino de detrás de Doto como el toque de difuntos del infierno. Las pupilas de Doto se contrajeron bruscamente y giró la cabeza de golpe. Lo que apareció a la vista fue un kunai de color negro azabache. Silbido, una cabeza separada de su cuello. Antes de que pudiera tocar el suelo, una mano la atrapó con firmeza. Ante las miradas incrédulas de Uta y los otros 2, Makoto sopesó la cabeza en su mano, sacó con displicencia un pergamino de almacenamiento y la selló en su interior. Luego, caminó tranquilamente de regreso hacia sus 3 alumnos y aplaudió. De acuerdo, volvamos. Transcurrieron varios segundos antes de que los 3 finalmente reaccionaran. Uta exhaló un largo suspiro, luego levantó la mano y golpeó a Makoto en el pecho. Me asustaste de muerte, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Esperaste hasta justo antes de que te golpearan para actuar. Makoto sonrió exageradamente. ¿Eh? ¿Me has pillado? Uta puso los ojos en blanco con fastidio. A los protagonistas masculinos pretenciosos de las novelas les gusta hacer eso, especialmente delante de personajes femeninos. Makoto se despeinó el cabello con naturalidad. Como era de esperar de una autora de novelas ligeras, realmente sabes mucho. Makoto-sensei. Megumi preguntó. ¿Cómo hiciste eso hace un momento? Esa no fue la técnica del dios del trueno volador, ¿verdad?
Incluso Ran, que había estado intentando mantenerse alejada de Makoto estos últimos días, no pudo evitar mostrar una expresión de curiosidad. Makoto, mientras operaba el sistema de reencarnación en su mente para desactivar el uso del objeto, respondió con una sonrisa. Ojo izquierdo. Shinatsuiko. Ojo derecho. Amaterasu. Estas son las habilidades de mi Mangekyo Sharingan. 42. Capítulo 42. Poniendo a prueba la lealtad de los Pokémon. La noche, la frontera de la Tierra de la Nieve. La hoguera crepitaba con el viento frío, y de vez en cuando saltaban chispas que se dispersaban rápidamente en la oscuridad. Makoto y su grupo no tenían prisa por viajar. Toto estaba muerto. La princesa que había estado huyendo durante tantos años podía esperar una noche más. Tenía algo más importante que hacer, poner a prueba la lealtad de sus Pokémon. Ran se agachó junto al fuego, preparando hábilmente los ingredientes. Como era la que mejor cocinaba de las tres, naturalmente se había encargado de preparar la cena. El nítido sonido de un kunai cortando verduras silvestres, mezclado con el burbujeo de la olla, le dio a esta fría noche un toque de calidez y vida. Utaa abrazó sus rodillas, mientras la luz del fuego danzaba sobre su rostro. Inclinó la cabeza, con los ojos brillantes. Makoto-sensei, sobre ese Mangekyo Sharingan que mencionó antes, ¿tiene algo que ver con el Sharingan de los Uchiha? Megumi, naturalmente, continuó. Tras haber vivido allí durante tantos años, también había oído hablar mucho del Kekkei Genkai, por no mencionar el famoso Sharingan. Ran, que estaba cortando verduras, detuvo sus movimientos, inclinando sutilmente las orejas en esa dirección. La comisura de los labios de Makoto se curvó en una sonrisa. Dentro del clan Uchiha, solo aquellos que han entrenado su Sharingan al máximo pueden despertar el legendario Mangekyo Sharingan. Su voz era tranquila y firme. En la larga historia de los Uchiha, no más de 10 personas han despertado estos ojos. Hizo una pausa, su mirada recorrió los tres rostros concentrados. Una vez que estos ojos despierten, el ojo izquierdo y el derecho adquirirán habilidades diferentes. Mi ojo izquierdo es Shinatsuiko, mi ojo derecho es Amaterasu. Shinatsuiko. Utaa ladeó la cabeza. Ese nombre suena a algo de la mitología japonesa. Así es. Makoto asintió. Shinatsuiko me permite teletransportarme al lado de un objetivo. Este efecto era algo similar a la habilidad Rinnegan de Sasuke, Amenote Hikara. Y Amenote Hikara intercambia instantáneamente la posición del usuario con un objetivo que se encuentre en su línea de visión. Para usar las habilidades Pokémon como analogía, Amenote Hikara es como cambio de aliado, mientras que Shinatsuiko es teletransporte. En cuanto a Amaterasu, se la conoce como la llama inextinguible. En ese momento, Makoto añadió mentalmente. Aunque en la obra original, casi nunca mataba a nadie. Utaa asintió pensativa, y de repente se puso rígida como si algo se le hubiera ocurrido. Esperar. Su voz cambió de tono. Recuerdo, hace 4 años, el clan Uchiha fue aniquilado por un hombre llamado Uchiha Itachi. No terminó de hablar, pero lo que quería decir quedó bastante claro. La mirada de Megumi se posó en el rostro de Makoto, e incluso sus ojos, normalmente serenos, mostraron cierta inquietud. Ran también dejó de hacer lo que estaba haciendo, con los labios ligeramente entreabiertos. 3 pares de ojos fijos en Makoto. Tras mirarlos a los ojos, Makoto asintió con franqueza. Lo adivinasteis. Me infiltré en el complejo del clan Uchiha en aquel entonces y me llevé estos ojos. La hoguera crepitaba y una ráfaga de chispas trazó un breve arco de luz en la noche. Silencio. Ran, sosteniendo la cena recién preparada, tenía los dedos temblando ligeramente. ¿De verdad puedes decirnos esto? Makoto cogió el plato, tomó una cucharada de gachas, se la metió en la boca, masticó 2 veces y luego dijo lentamente. Por supuesto que no. Tomó otro sorbo de avena, con un tono tan despreocupado como si estuviera hablando del tiempo. El Sharingan es uno de los mejores Kekkei Genkai de todo el mundo ninja. Tras la aniquilación del clan Uchiha, los altos mandos de Konoha deberían haber protegido los ojos que se encontraban en los terrenos del clan. Al tomarlos, le arrebaté la comida de la boca a un tigre, y me llevé el par más preciado, además. Si los altos mandos de Konoha se enteran, los miró con una media sonrisa en el rostro y dijo, no me van a dejar escapar. Otro silencio. El sonido de la hoguera ardiendo se oía ahora con una claridad excepcional. Después de un largo rato, Megumi preguntó en voz baja. Entonces, Makoto-kun, ¿por qué nos estás contando esto? Makoto dejó su cuenco, los miró y una suave curva se formó lentamente en sus labios. Porque no sois unos forasteros. Tan solo unas pocas palabras sencillas, pero fueron como una piedrecita arrojada a un lago en calma.
Los ojos de Megumi se abrieron de par en par. Uta quedó atónita. Las pestañas de Ran revolotearon ligeramente. Makoto alzó la mano y la punta de su dedo rozó ligeramente la mejilla de Megumi, que estaba más cerca de él. ¿Vas a contárselo a alguien? Preguntó con una sonrisa. Si lo haces, estoy acabado. Mi sensei sin duda enviará un escuadrón lleno de Jonin de élite tras de mí. ¡No! Megumi lo soltó casi al instante. Entonces, al notar la sensación en su mejilla, su rostro se puso rojo brillante. Retrocedió 2 pasos, nerviosa. Makoto-sensei, usted, no ande tocando y manoseando así. Makoto rió y levantó las manos en señal de rendición. Lo siento, fue un impulso. Uta salió de su asombro y soltó un leve resoplido. El sensei nos subestima mucho. Aunque no seamos fuertes, no somos del tipo que traicionaría a sus amigos. Makoto no pudo evitar sonreír. Sensei-kun. Recordaba que Uta tenía la costumbre de poner apodos a las personas cercanas a ella. Ran bajó la cabeza, permaneciendo en silencio durante 2 segundos. Cuando levantó la vista, su mirada era clara y firme. No lo diré. Makoto sonrió ante esto, luego abrió repentinamente los brazos y abrazó a las 3 chicas. Como era de esperar de mis alumnos. Su voz estaba llena de risas. Vamos, un abrazo. El calor los invadió. El rostro de Megumi se puso rojo al instante, mientras luchaba por apartarlo. Uta también lo empujó, mirándolo con desdén. ¿Son todos los hombres así de repugnantes? Siempre tratando de aprovecharse. Ran se sonrojó y bajó la cabeza, silenciosa como un ciervo asustado. Lo que no sabían era que, durante ese breve abrazo, Makoto ya les había colocado a cada uno de ellos las marcas de la técnica del dios del trueno volador. Retiró las manos, observando cómo las 3 chicas se arreglaban la ropa arrugada, con un brillo intenso en los ojos. Pensó para sí mismo, ¿quién será el traidor? Dicho esto, su atención estaba centrada principalmente en Ran. Sabía que el amigo de la infancia de ese pequeño unicornio, ese detective llamado Kudo Shinichi, lo estaba investigando. Algunos lectores podrían preguntarse, ¿cómo lo supo? Lo preguntó con su Sharingan, por supuesto anteriormente, cuando Ran se levantó durante la noche para explicar las cosas. Makoto la siguió. No me malinterpreten, solo estaba haciendo preguntas. No hizo nada más. Aunque le interesaban las chicas guapas, no se rebajaría a los métodos de Sawanaga Taisuke. Eso era de muy mal gusto. Principalmente, Makoto también quería saber en qué había estado pensando esa chica tan distraída estos últimos días. Tras enterarse, Makoto quiso ver qué haría Ran. ¿Iría a denunciar a Hiruzen por el bien de ese detective genio? La decisión de Ran determinaría su vida o su muerte. 2 días después, la frontera de la Tierra de Nieve. Cuando la cabeza de Doto fue arrojada al suelo, todo el equipo de filmación guardó un silencio sepulcral. En aquel rostro desfigurado se reflejaban congelados el terror y la renuencia que sentía antes de morir. Tras un instante, Sandayu se desplomó de rodillas con un golpe seco, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Sosetsu-sama. Que descanse en paz. Este hombre malvado finalmente ha recibido su merecido. Koyuki se tapó la boca, las lágrimas caían como cuentas de un collar roto. Años de miedo, huida y represión finalmente estallan en este momento. Makoto dio un paso al frente y le dio una palmadita suave en el hombro. Al segundo siguiente, Koyuki se giró bruscamente, lo abrazó con fuerza por la cintura, hundió el rostro en su abdomen y rompió a llorar desconsoladamente. Megumi ladeó la cabeza y le susurró a Uta, que estaba a su lado. Según la trama típica de las novelas, la princesa debería enamorarse del guardaespaldas y luego vivir felices para siempre, ese tipo de final, ¿verdad? Uta frunció los labios, con expresión de disgusto. Ese tipo de final cliché pasó de moda hace mucho tiempo. Megumi parpadeó. No decías eso hace unos días. Ran permaneció en silencio, su mirada vaciló entre Makoto y Koyuki por un instante antes de volver a cerrar los párpados. A la mañana siguiente, Koyuki retomó su identidad de princesa y anunció oficialmente su verdadera identidad a todos. Invitó a todo el equipo de filmación a la capital para presenciar su ceremonia de investidura como la nueva daimyo del país de la nieve, y declaró que incluso después de convertirse en daimyo, no renunciaría a su carrera como actriz. La tripulación vitoreó. Makoto también aplaudió. Mientras el grupo se preparaba para partir, Koyuki, con zuecos de madera, caminó hacia el carruaje. Al pasar junto a Makoto, se detuvo de repente. Ella se giró ligeramente y le dio un suave beso en la mejilla. Brevemente, luego se apartó.
Entonces se levantó la falda y se lanzó al interior del carruaje como el viento. Makoto se quedó allí paralizada. Levantó la mano y tocó el lugar donde lo habían besado. Señorita, ¿esto es realmente apropiado? Su plan original era no involucrarse demasiado con chicas de otros mundos. No muy lejos, Utaa giró la cabeza sin expresión y le dijo a Megumi. Un final cliché, sin duda. Megumi mostró una expresión inusual y sutil. No decías eso hace unos días. Ram permaneció en silencio, pero su mano, que colgaba a su costado, apretó inconscientemente el dobladillo de su ropa.